Buenas noches, estudiantes, bienvenidos. Ya está la 10ª sesión, prácticamente, ya decía la 10ª sesión de tutorías. Ya nos falta muy poco, esta es la tercera semana, ya nos falta prácticamente semana y media para terminar el módulo, muchachos. Bueno, recuerden que no sé si mañana o hoy habrá creo que una reunión para saber lo del proceso de la semana de, de recuperaciones, ¿no? Y pues lo de los datos de quienes aprobaron o no, todavía hay que cotejar algunos datos, entonces estamos en ese proceso. Todavía no les podemos dar el dato de quienes se proveen o no, que por ahí algunos me preguntaron. Bueno, ya el profesor está aquí con nosotros. Vamos a ver si puede lograr la cámara y ya damos inicio. Y pues tranquilos que hoy el profe no va a tener problemas de conexión y de iluminación. Bueno, aquí ya está. A ver. Listo. Les recuerdo lo del nombre, obviamente, como siempre, ustedes ya saben, ya prácticamente ya son antiguos conmigo, con nosotros, y pues les estaré dando la lista, como siempre, ustedes saben, y pues nada, de manera bienvenida al profe Wilmer, para dar inicio ya a la sesión de hoy. Recuerden, si tienen preguntas, al comienzo está abierto la posibilidad. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Bienvenido. David? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenas noches a todos, a todas. Espero que hayan tenido un buen día. Eh, y nada, ¿preguntas sobre la hoja de ruta? ¿No? ¿Listo? ¿Está todo claro? Bueno, Mariana, contaste la mano chat porque no chat abierto. David, creo que El Mariana. chat está abierto. Mariana, no. No veo la mano alzada, por favor. Ya la encontré. Hola, Listo. buenas noches. Hola tú. Aló. Hola. Mariana, cerraste el micrófono. Alejandro, ahorita preguntas por el... Abres el micrófono y nos preguntas. Levanta la mano, por favor. Mariana, hola, Mariana. Mariana, no te vayas. Mariana, Ya. listo. Cuéntalo. Profe, es que yo volví el chavo esta mañana en el experimento y se me Ujú. dañó total. No sé si lo Ah, puede, pues, pucha. con los 4 días, no sé si lo puede dejar así. Pues si hubo cambios significativos, sí. Sí, yo creo. Bueno, sí, porque me quedó súper chévere, pero pues le eché agua y se desboronó todo. Qué mala vaina. Bueno, no, pues sí. Igual déjalo ahí a ver, otros días a ver qué pasa. Pero ya no para registrarlo, sino pues para que tú mires a ver qué tal. Te conviertas en una super creadora de estalactitas. Uno no sabe. Bueno, profe, gracias. Vale, pues. Alejandro, levanta la mano. Ah, el micrófono no funciona. Bueno, entonces cuéntame, me estás hablando en privado, deberías escribir en público para que todos estemos informados. Bueno, cuéntamelo. Ah, bueno, hoy sí tengo luz por si ya se dieron cuenta. Tiffany levantó la mano. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿tú cómo vas? Bien. Ah, Profe, bueno, me es alegro. que yo en el mismo vaso que estoy haciendo las estalagmitas, puse una cuerdita de lana con unas tuercas y en el mismo le metí un hilo de coser con clips, pero la verdad no sé qué pasa. O sea, no, ya llevan 3 días ahí, no nada. Es más, los cambié de sitio y los saqué como al balcón, a ver si de pronto el frío extremo de aquí los
pasa algo, pero no ha pasado nada. Solamente cae agua y cae agua y cae agua y cae agua. Y lo he llenado con agua caliente y con más sal, pero no nada. O sea, Pero tal vez el agua que cae por fuera sí, sí se vuelve sal, pero lo del hilo no. lo que pasa es que a ver, tiene que ser la misma concentración, o sea, no puedes estarle variando cada rato concentraciones dentro de la Ah, solución, ok. ¿sí? Porque ahí lo que estás haciendo es diluyéndola o volviéndola muy, muy densa o poco densa, pues, por decirlo de alguna manera, y entonces no se puede dar el proceso de cristalización. Entonces lo que toca Ajá. es que dejes una sola Ah, o sea, me concentración, toca lo mismo, la misma cantidad de sí, sal y de agua. sí, y ya, o sea, eso Listo. dejarlo ahí, mejor dicho, que no lo toque absolutamente nada, nadie. Es mejor que no esté afuera porque la humedad, la variación de la humedad, si me dices, no sé desde dónde estás tú, En Tocancipá, allá hace, digamos, mucho viento y el es viento sabana. Ujú. es muy húmedo Profe, y entonces me puede, espérame, ya te ok. escucho, Hermógenes. Y entonces te puede variar la misma concentración. Entonces déjalo Ah, más ok. bien donde tal vez le dé sol, la luz de la Profe, aquí mañana, no hace puede eso. ser. Aquí no ¿No hace hace eso. sol? No, Bueno, aquí, aquí es bueno, polo. donde haya luz solar, entonces, de Ah, luz, listo. luz de día, y O ya, sea, y entre ahí más está. como, y se lo pongo como cerca a la cocina, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser, puede Listo, ser. profe, Y ya, y vale. eso lo registras. Agradezco. Si te sale bien y si no, pues dices, no, definitivamente no. Y en el video explicas, no, mira, después de tantos días, y entonces muestras así el panorama, las condiciones ambientales no funcionaron, que bla, bla, bla. Y eso es conocimiento científico. Listo, profe. Mil gracias. Vale, pues ahora sí, ¿quién estaba por ahí hablando? Uy, este chat se llenó de preguntas. Eh, Hermógenes, sí, profe, una pregunta. cuéntame. Si el contenedor donde cae el agua es de, no sé, de aluminio, un ejemplo, ¿puede cambiar el compuesto químico y no puede funcionar? Mm, no, no, la sal como tal no influiría tanto. Tendría que ser a medida de varios años que ya el aluminio empiece a afectarlo, pero en unos días no tendría por qué. Ah, vale, muchas gracias. Vale, pues. Santiago me pregunta que si ya tengo luz. Sí, señor. ¿Qué observador eres? Eh, 3 días, ta, 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 ta. Bien, Kevin, entonces está tomando las fotografías. No sé, no es claro el ejercicio, es que no he entendido. No hay una fórmula para sacar el primer ejercicio de la hoja de ruta. Del primer ejercicio me hablas de los de balanceo. Hemos hecho un montón, Alejandro. ¿O de cuál me dices? Sí, los primeros son de balanceo. Esos ya hemos hecho varios ejemplos. Ya no vamos a hacer más. Tienes que pedir las grabaciones. Sí, el calor o mayor temperatura se aceleran los procesos. Sí, señores. No entiendes bien el ejercicio del gas en la hoja de ruta. Tienes que escoger cualquier gas. Si quieres escoger el oxígeno, hazlo con el oxígeno y ya. Cualquier gas está bien, no importa. Listo. Dairo, escríbeme entonces porque no te funciona el micrófono. El del gas. Bueno, entonces cualquier gas. En la fórmula. ¿Qué pasa con la fórmula, Alejandro? Es que así escribiendo de partecitas, escríbeme, estructúrame la pregunta completa. Porque me hablan más personas, pues tu mensaje va quedando cortado. La fórmula del gas, creo. ¿Cómo se llama el programa pizarra que usted tiene, profe, para hacer los puntos? Ese está acá en Zoom. Tú le das ahí donde dice compartir pantalla y le das pizarra y ya fue. Ahí te sale, mira. No, muy bien, Santiago. Se debe dividir por el peso molecular, es que yo lo hago por moles. Te toca revisar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mañana volvemos a hacer otro ejercicio, pero ya va a ser el último, para que quede claro. Porque el tema de hoy no. Pues he tenido algunos comentarios en cuanto a que solamente nos quedamos fue en química y pues el módulo nos da también para la física. Entonces yo no puedo dejar de lado la física y la clase de hoy va a ser dedicada pues básicamente a la física. Entonces hoy empezamos a hablar de unos conceptos básicos también para algunos ejercicios que se deben hacer y mañana ya continuaríamos entonces con ese problema específico, Dairo.
para que ya no queden más dudas ni en cuanto a lo de balanceo, ni en cuanto a lo de la medición de moles. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Porque tenemos que darle también tenemos que darle continuidad a las temáticas, si no, hay gente que se pone brava y todo. ¿Vale? Entonces, básicamente hoy es eso. Y ya, mire, ya me adelanté al tema. ¿Alguna otra pregunta sobre la hoja de ruta o ya sobre los experimentos? ¿Cómo les ha ido con el otro experimento? Todo está claro. Ok. Vale, listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar entonces el día de hoy de los tipos de energía y la conservación de los movimientos. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces? Primero nos tocaría definir. Bueno, Wilman, lo que pasa es que no a todas las personas les da igual, porque es que tu compañero y tú deben vivir en lugares muy alejados y las condiciones ambientales de luz, todo eso influye, todo eso influye. Eso es lo que yo necesito que ustedes vayan analizando y digan, bueno, ¿y por qué sería? Tal vez el procedimiento, el error fue desde el procedimiento. Tú no echaste la cantidad de soluto que debías en el solvente, o el compañero usó más, o cambió tal vez la marca. Sería bueno que miraran qué tipo de sal usaron, si fue una marca específica, o si fue sal marina, porque todo eso va a influir para que lo analicemos también. ¿Listo? Entonces toca esperar. Wilman, eso sí ya es de paciencia. Listo, el video para mostrarlo bien, bien. Ok, es equiparable entonces el globo, la inflada del globo con el dedo de la exnovia. Vea pues, bueno, pero entonces le salió bien, se le infló. Bien, listo. La fórmula del ejercicio, ¿no? Es que si la fórmula, ahí no te están pidiendo fórmula como tal. Si te dicen entonces que es oxígeno, pues ya, ¿qué más fórmula necesitas? Tú necesitarías el peso molecular del oxígeno y ya está. Ahí le sacas el procedimiento con las moles. ¿Mm? Sin embargo, yo te recomiendo que vayas haciendo los otros y no te quedes solamente en ese ejercicio si no lo has podido hacer, porque si no el tiempo pase y después te va a quedar todo para el final. ¿Vale, Alejandro? Ya entonces mañana miramos. Bueno, entonces, vamos a hablar de la energía. ¿Mm? Y la energía entonces va a tener varias connotaciones. De hecho, hay una rama específica de la física conocida como la termodinámica, ¿sí o no? ¿Y qué nos dice la termodinámica? Nos va a hablar básicamente de unas leyes específicas. Y la primera ley de la energía es la que dice que la energía no se crea, ¿m? Ni se destruye, sino que solamente, ¿qué pasa con ella? Se transforma. Eso es supremamente importante tenerla clara. En algún comercial alguna vez de televisión salía, ¿no? Para los que sean más grandes, cuando veían el comercial del tarrito rojo JGB. ¿Sí o no? La energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Y ese principio o esa ley propia de la energía siempre se está dando. Así sea a nivel ecosistémico, el sol cuando influye o incide esa energía en el planeta Tierra, también tiene que estarse o se está cumpliendo. En cualquier lugar del universo se cumpliría esa regla. Básicamente es universal. ¿Listo? Entonces, primero, para poder saber cuáles son la conservación de los movimientos, tendríamos que empezar a mirar primero qué tipos de energía existen, ¿vale? O qué es esa connotación como tal que nos dice la energía. Entonces, para eso, vamos a ver, primero que todo, el concepto que se llama magnitud, y después de esto vamos a ver un video, pareció muy claro, muy conciso, para ya empezar pues como un abrebocas para lo que tenemos que estar bien en este orden de ideas. ¿Listo? Siempre ustedes deben tener en cuenta cuando hablamos de la física, ahorita estábamos hablando de la química y estábamos viendo es cómo reacciona la materia. Y también la energía, cómo influye ahí, pero en la química casi que no se basa en la energía, sino solamente son los cambios que hay en esa materia, cómo reaccionan esos cambios específicos. ¿Cómo paso yo de sólido a líquido y del líquido otra vez a sólido? Que sería el proceso de cristalización que ustedes están haciendo. ¿Sí o qué? Eso serían a nivel de la reacción química.
pero la física se encarga de estudiar el comportamiento que tiene la materia y el comportamiento que tiene la energía. Entonces siempre estamos, la física está presente, mejor dicho, en todo lo que hacemos a diario, todo el tiempo. ¿Listo? Recordemos que básicamente el humano tiene, como especie, como humanos, tenemos dos grandes, ¿cómo se llama? Ambiciones, ¿m? Como especie. Una de ellas es la vida eterna y la segunda son los viajes en el tiempo. Básicamente esos son los dos más grandes que tenemos como humanos. La vida eterna, eso es trabajo básicamente de biólogos, químicos y médicos, por decirlo de alguna manera, y del viaje en el tiempo se están encargando los físicos. ¿M? Todo el tiempo se están haciendo preguntas, pues uno de los más grandes fue Albert Einstein, ¿sí o no? Antes de él, antes, tiempo atrás, estuvo Newton y hay otra cantidad de físicos entregados a ellos. En el momento también hay otros. Hermógenes, cuéntanos. Hermógenes, ¿tiene levantada la mano? Vamos. Ahí, listo. Ya. ¿Me escuchan, profe? Sí, sí, señor. Profe, sobre lo que usted dice sobre los viajes en el tiempo, ¿eso aplica para la física cuántica Sí. o eso es otro tema? No, no, eso también tiene que ver con la física cuántica. Sí, porque ahí estaríamos viendo entonces cómo poder destruir las partículas y que se vuelvan a unir en un lugar específico. Pero es que si hablamos de física cuántica, también podríamos decir específicamente también, y hay algunos físicos cuánticos que lo sostienen, que nosotros no somos unidades, es decir, que los humanos, usted no es usted, ni yo soy yo, sino que nuestras células están tan pegaditas, casi que se rozan, pero realmente no están tocadas, y nosotros podríamos tener proyección hacia todos los puntos diferentes o hacia diferentes dimensiones. Pero pues es que eso ya es una vaina completamente voladísima del racionamiento, ¿sí o no? Del racionamiento mental, pero y para poder llegar hasta allá, digamos, a entender todo este tipo de cosas, la teoría de los multiversos, la teoría de cuerdas, la expansión completa del cosmos, pues tendríamos que empezar a hablar entonces desde las magnitudes. ¿Ves? Pero es un tema supremamente interesante. Entonces sí tiene que ver con eso también, hermanos. Ah, bueno, gracias. Vale, pues. Sofía, para poder viajar hacia atrás tendría que sobrepasar la velocidad de la luz, ¿no? Pues, ¿qué te diría yo? Ya tendríamos que verlo porque aquí ya otra vez tendríamos que hablar entonces de átomos y de moléculas. No lo vamos a ver porque ya lo vimos. Estábamos hablando de las cargas eléctricas y de la conformación de la materia que serían esos mismos átomos. ¿Listo? Entonces ya más adelante lo tendríamos que ver. Si tiene que sobrepasar la velocidad de la luz, porque realmente no lo tengo ahí muy claro. Bueno, entonces, las magnitudes, el concepto de magnitud es un concepto que es vital, no solamente en la física y en la química, sino pues también en otras ciencias como pues la mía propia, que es la biología, ya que es la base para formular las leyes que definen cómo se comporta el mundo, pues como hemos intentado saber cómo se comporta el mundo. ¿Listo? Aunque suene algo complicado, el concepto es muy, pero muy sencillo. Ese es el que tenemos en la diapositiva. Y dice que las magnitudes no son más que las características de un objeto, de una sustancia o de un fenómeno físico que se puede definir de forma numérica. Entonces acá nos toca echar mano de sus buenas bases de matemáticas, ¿sí o no? Que deben estar, mejor dicho, volando, aunque muchos de ustedes solamente aprendieron fue a sumar, ¿no? Y casi nunca restan, pero de ahí para allá necesitamos todo lo que sea sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Listo? Fraccionarios, ¿qué más? Álgebra, imagino que están volando en álgebra, para poder entender todos estos conceptos de la física. La física es una ciencia muy linda, y la química también, pero es que si no tenemos unas buenas bases matemáticas, entonces es cuando nos cuesta trabajo. ¿Cómo despejar una fórmula, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué es la notación científica? ¿Cómo se escribe un número de tamaños grandes? ¿Vale? Entonces eso también nos tocará como medio tomarlo ahí, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. Eh, Bueno.
Perdón, Señor. profe. Para recordarle a los estudiantes que hay un canal de YouTube que tenemos en Cuepa donde están todas las grabaciones de las clases de matemáticas de este ciclo. Entonces yo se los estaré pasando también para que repasen los que ya vieron y para los que no han visto, pues retomen que vemos de hecho todos estos temas pues, que acaba de mencionar el profe. Listo. Sí, importante para que los tengan ahí presentes, ¿listo? Bueno. Y esas magnitudes, que son las características de ese objeto, pues ahí nos dan un ejemplo. Entonces dicen un balón de fútbol. Puede tener masa, puede tener temperatura, puede moverse a una velocidad, ¿sí o no? Y cada una de ellas son características propias de ese objeto. Ahí nos dicen, la masa es de 1 kilogramo, ¿listo? Tiene una temperatura de 23 grados centígrados. Uy, realmente es un balón como medio calientini, ¿no? La velocidad va a una velocidad constante de 5 kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes van dándose cuenta, las magnitudes son esas características específicas del elemento que estemos nombrando. ¿Listo? Y entonces, esas características es a cada una de sus propiedades. La masa, la temperatura, la velocidad. ¿Listo? Y la magnitud se le debe asignar o se le puede asignar un valor numérico. Eso, como tal, se va a llamar la magnitud. Hermógenes ama a Valdorvia, pues. Bueno, claro o no claro que sería la magnitud. Y ahora van a haber unos tipos específicos de magnitudes. Vamos a decir básicamente que van a haber dos tipos. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Y ya está. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar en ese orden de ideas con lo que conocemos como magnitudes fundamentales? Entonces, las magnitudes fundamentales básicamente son aquellas magnitudes que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud. Por ejemplo, la longitud, ya sabemos todos qué es la longitud, que solamente me sirve para medir espacio de un punto a otro específico, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la escala más? Cada una de estas tiene unas escalas, ¿sí o no? Centímetros, metros, kilómetros, si nos vamos para atrás del centímetro sería milímetro, nanómetro, micra, ¿ves? Entonces son escalas que tiene cada una de esa magnitud. ¿Sí es claro? ¿Cuál es la magnitud más larga que tiene la longitud? ¿Cuál es la más larga de la longitud, por ejemplo? Conocida hasta el momento. Bueno, no mentiras, hay unas más grandes, pero serían los años luz. ¿Qué es un año luz? Es una magnitud de longitud. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Bueno, es la cantidad de tiempo que se demora la luz en recorrer una distancia, específicamente. Tendríamos la masa. La masa, por ejemplo, está el kilogramo, está el gramo, ¿sí o no? Están los milímetros, los miligramos, etcétera, etcétera, etcétera. Las libras, muy bien. Sí, también los kilos. Bueno, en tiempo, minutos, ¿sí o no? Segundos, horas, días, meses, años, décadas. ¿Mm? ¿Qué sigue después de décadas? Grande conocimiento, no sé, como eones. Los siglos, muy bien. Los eones. ¿Qué es un eón? Se están preguntando, ya les voy a escribir el nombre ahí en el chat. Eón. A ver, este creo que va con tilde. El eón es una connotación de tiempo que tiene más o menos 1.000 millones de años, entre 1.000 y 1.200 millones de años. Es decir, que en este momento estamos atravesando el quinto eón del planeta Tierra, porque la Tierra tiene 4.800 millones de años. Millones de años. Y muchas veces para nuestra cabeza es un concepto muy grande en tiempo, es una extensión muy, muy grande. ¿Listo? Bueno. Intensidad de corriente eléctrica. Entonces ya ahorita vamos a ver las magnitudes con las que las escalas con las que se miden esas. ¿Listo? Intensidad de corriente eléctrica, amperios podría ser. Temperatura termodinámica, cantidad de una sustancia,
intensidad lumínica. Bueno, esas serían las magnitudes fundamentales. Pero entonces también, me quedó corrida la diapositiva. Pucha. No están acá las magnitudes fundamentales. Esperen a ver. Dejémoslo hasta ahí. Les voy a mostrar el video porque la presentación se me ha dañado un poco. Mientras que la corrijo, el universo se puede medir. Pues se supone que el universo está en expansión constante, entonces hasta el momento no lo hemos logrado. Hay unas ondas que se mandaron, salieron del espacio hace un montón de años. Una de ellas es la Voyager, creo que ya una de ellas terminó su funcionalidad. Y hasta donde llegó esa sonda es hasta donde tenemos conocimiento de la extensión del espacio. Eso lo lanzaron creo que sobre los años 60, más o menos. Y eran unos discos de oro en donde estaba la ubicación de la Vía Láctea, es decir, del planeta Tierra. Estaba el saludo, un saludo de los humanos en más o menos 150 idiomas diferentes. Y algunas fotografías de la época, los Voyager. Tú los puedes buscar tal vez en YouTube, ahí encuentran los Voyager, Voyager 1, Voyager 2, para que los revisen. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir entonces el video que teníamos listos para la presentación de hoy. Chacachán. Entonces, que reviso qué pasó con la presentación. Sí cambian en el tiempo y que podrían romper la conservación. Ok. Que audio estamos supremamente bien. Modo cine. Compartir sonido de la computadora. Listo. Voy a ponerle atención a este videito que nos dice qué es la energía, pero también de una vez nos va a nombrar y de una vez nos sirve porque nos va a decir entonces cuáles son las condiciones para conservar la misma. ¿Listo? Ustedes me dicen si suena bien o no suena bien el video. La energía es sin duda uno de los términos robados por el público más utilizados y alterados de la física. ¿Sí suena bien? Sí. Perfecto. A veces usada para designar lo animado que está alguien, la vida útil de tu móvil o incluso para denotar el chi, el karma y otras fuerzas místicas y seguramente imaginarias. Mi sensación es que la gente cree que la energía es algo tangible, una especie de fluido que se mueve entre nosotros y que nos rodea en un aura. En eso puede que los divulgadores tengamos algo de culpa. Siento decepcionaros, pero la realidad es que la naturaleza de la energía es algo más abstracta. Literalmente va así. Pilla un sistema físico cualquiera y escoge dos momentos en el tiempo distintos. Después, obtén de cada caso las propiedades del bicho, la masa, la velocidad que lleva, el radio de giro, la altura respecto al suelo, etc. Todas las cantidades que puedas medir. Ahora, con buen gusto, combina todos estos números sumándolos, restándolos, multiplicándolos o dividiéndolos de alguna manera hasta que el resultado de un lado coincida con el otro. ¡Felicidades! Has encontrado una cantidad que no ha cambiado, que se ha conservado durante el movimiento. Por ejemplo, si una bola de billar impacta contra una bola más grande, puedes comprobar que si multiplicas la masa de una bola por su velocidad y le sumas la misma multiplicación pero de la otra bola, tienes un número que no cambia en todo el recorrido. A este número se le llama momento lineal. Y al hecho de que se mantenga constante lo llamamos la conservación del momento. Otro. Si analizas el sistema en el que la Tierra gira alrededor del Sol, puedes comprobar que si multiplicas la masa de la Tierra por la distancia a la que se encuentra del Sol por la velocidad que lleva en ese momento, obtienes otro número que no cambia en ningún punto de la órbita. A este número se le llama momento angular y al hecho de que se mantenga constante lo llamamos conservación del momento angular. Y por último, si dejo caer un melón desde un cuarto piso, también se puede comprobar que hay un cierto combinado de sus propiedades que no se modifica en ningún punto de su caída. Esta mezcla de cantidades es lo que los físicos llamamos la energía total del melón. Se le puede hacer cirugía a esta expresión y dividirla en dos tipos de energía, de las que ya hablé en este vídeo. Pero, en esencia, cuando los físicos hablamos de la energía de un cuerpo, hablamos de la suma de las dos.
Y, sorpresa, al hecho de que se mantenga constante, lo llamamos la conservación de la energía. Es justamente esta conservación lo que provoca la sensación de que estas cantidades son como un fluido. Por ejemplo, como la cantidad total de momento no puede cambiar si una parte del sistema la pierde, otra parte del sistema la gana. Como si esa cantidad se hubiera transferido, transformado, y no pudiera crearse ni destruirse. En definitiva, ¿qué es la energía? Si me preguntas a mí, es este compendio de números. Nada de auras y nada de fluidos. No es algo que puedas percibir con tus sentidos en un laboratorio. Más bien es algo que solo puedes experimentar a través de lo que se escribe en una pizarra. Sin embargo, la historia no acaba aquí, porque uno podría preguntarse: ¿y por qué estas cantidades se conservan? ¿Por qué unas lo hacen en un caso y en el otro no? ¿En qué se diferencian? Esta seguramente fue la misma pregunta que la matemática Emmy Noether se hizo en su incursión a la física teórica. Ella, con el potente primer teorema de Noether, nos hizo ver cómo cada una de estas conservaciones son una manifestación de algo más profundo: las simetrías. Pensemos en la Tierra orbitando. En este sistema hay una única interacción actuando: la fuerza de la gravedad. Su intensidad depende solamente de lo cerca que esté la Tierra del Sol. Si está muy cerca es muy poderosa y si está lejos es más débil. Pero no depende de su posición alrededor del Sol. La atracción del Sol no cambia si yo roto la Tierra 30, 90 o 100 y pico grados, porque todas comparten la misma proximidad al Sol, que es lo que modifica la fuerza. Es decir, que la fuerza de la gravedad es invariante bajo rotaciones. Luego tiene una simetría rotacional. Ojo, esta simetría no está en el sistema. Las órbitas elípticas no se quedan igual una vez las rotas. La simetría está en las interacciones, en los mismos precursores del movimiento. Y Noether demostró que estas simetrías se reflejan a través de las matemáticas, haciendo que ciertos compendios de números se mantengan constantes en el tiempo. Conservaciones. Vuelvo de nuevo. ¿Qué es la energía? La energía es esa cantidad que se conserva cuando las interacciones de un sistema albergan una simetría en el tiempo. El melón cayendo también está sometido solamente a la fuerza de la gravedad, y esta fuerza no cambia con el paso del tiempo. La intensidad con la que te empuja el suelo en un cierto lugar es la misma con la que empujaba la peña hace 100 años y la misma que hace 200. No se ha modificado. Si yo le hago a la fuerza de la gravedad traslaciones temporales como estas, se queda igual. Una invariancia, luego una simetría, temporal en este caso. Y la cantidad que se conserva la llamamos energía. Pero esta conservación es más profunda aún, porque las interacciones que sí cambian en el tiempo y que podrían romper la conservación de la energía no existen. Ya sabemos que todas las fuerzas e interacciones que vemos se pueden reducir en última instancia a las interacciones fundamentales, y ninguna de ellas cambian con el paso del tiempo. Esto no es una casualidad, responde a algo más de base: las simetrías del espacio-tiempo en el que suceden. Sabemos que las interacciones y la forma en la que se mueve un sistema físico no cambia cuando traslado el sistema en el espacio. Tampoco lo hace si oriento el sistema en otra dirección, y tampoco lo hace si activo el sistema en otro momento del tiempo. Estas son invariancias espaciales, angulares y temporales, y de estas simetrías emergen las conservaciones del momento lineal, el momento angular y la energía. Lo tremendo de esto es que no dependen de cómo sea el sistema físico. Estas conservaciones en el fondo son algo intrínseco al espacio-tiempo en el que vivimos. Así que, ¿qué es la energía? Es una propiedad del espacio-tiempo que está manifestando su homogeneidad temporal. Para que luego me vengan con el chi. Pero oye, cuando el espacio se curva, algunas simetrías suelen perderse, lo que hace que algunas de estas cantidades puedan dejar de tener sentido. Y ya ni os cuento lo que ocurre en el mundo cuántico. Todo esto lo veremos en un próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Bueno, entonces ahí teníamos entonces el video. El canal se llama, ya les doy el nombre del canal. Quantum Fracture. Ajá. Quantum Fracture. ¿Listo? Porque veo que les gustó. Entonces, sí quedó claro más o menos. Hay un acercamiento más hacia lo que es la energía, básicamente. Ahora, por acá están diciendo en el chat que qué pasaría si no existiera la fuerza de gravedad.
pues nos caeríamos del planeta, básicamente. ¿Mm? Entonces saldría del planeta volando todo lo que está a la velocidad a la que vamos andando. Por acá Wilman nos dice que vamos a 1000 kilómetros por segundo, y sería más o menos esa la velocidad a la que vamos, ¿no? Bueno, aquí realmente hay un montón de cosas para analizar. Por ahí había una película en estos días, yo no sé si ustedes la vieron, donde no me hablan de 3 dimensiones, sino me hablan de 5 dimensiones. Es que es un poquito lenta, pero hay que estarle poniendo atención. Bueno, y ya que tenemos claro entonces qué es la energía, ya arreglé la presentación mientras que ustedes estaban ahí. Entonces, estaría hablando de las magnitudes derivadas. ¿Listo? Y esas magnitudes derivadas, sí, Cosmos es un excelente material audiovisual, tanto el de ahorita como el que hacía antes Carl Sagan, que es pues, uno de los grandes científicos que ha tenido, que ha parido este planeta, o el también conocido como el Señor X. Mariana está levantando la mano para que los vean, ¿no? Carl Sagan y ahorita pues los que hacen Neil deGrasse Tyson, que es el otro físico supremamente importante. Bueno, ¿quién estaba levantando la mano? La volví a bajar. Mariana, creo. Ya lo bajó. Listo. Tendríamos las otras magnitudes, que serían las magnitudes derivadas. ¿Listo? ¿Qué va a pasar entonces con estas magnitudes derivadas? Van a estar definidas por medio de una o de más magnitudes fundamentales. ¿Se me hago entender? Por ejemplo, la densidad, por ejemplo, la velocidad, la fuerza, el volumen, la aceleración, la carga eléctrica y la resistencia eléctrica. Cada una de esas magnitudes se van a determinar por 2 o más. Por ejemplo, la velocidad, cómo se expresaría? A través casi siempre de, puede ser, a ver acá ponemos, a ver si esto me deja escribir. Velocidad puede ser metros. Ya. Estaría acá tal vez velocidad. Pueden ser metros sobre segundo. ¿Cierto? ¿Qué es la resistencia eléctrica? Eso es lo que me va a dar como tal para saber cuánta cantidad de electricidad soporta un electrodoméstico, por ejemplo. La resistencia eléctrica es supremamente importante para saber cuando llega un electricista a la casa, cuánto amperaje, eso se mide en amperios o en julios también, se va a traer de la cuerda principal de luz a tu casa para que no se te quemen todos los electrodomésticos. Básicamente esa va a ser la resistencia. Es cuando en el circuito eléctrico se hacen unos cálculos matemáticos y demás para saber cuánto me va a poder o me puede resistir de energía un electrodoméstico, básicamente. ¿Listo? Y así, cada una de estas magnitudes derivadas, entonces, como les decía, es la unión de 2 o más. ¿Claro o no claro? Ahora, podríamos hablar entonces que hay unos tipos básicos de energía, digamos que son 6 iniciales. Escuchaste sobre los agujeros negros en el documental y también sobre los gusanos del universo, ¿no? Que también se supone que son espacios donde el tiempo, como que el tiempo no vendría corriendo. Hermógenes levantó la mano. Cuéntanos, Hermógenes. ¿Ya tiene para activar? Sí. Listo, Ya. listo. Sí, profe. Profe, una pregunta. Si dicen que si uno rompe la velocidad, bueno, que ninguna masa podría mantenerse estable a más de la velocidad de la luz, creo yo, fue lo que escuché. Mantendría estable sus moléculas, etcétera. Entonces, sí existe de verdad los agujeros negros que pueden absorber la luz, que es lo que absorbe la luz, mejor dicho, lo que se teoriza. ¿Qué velocidad sería esa?
Lo que pasa es que así como nos dice Sofía, los agujeros rompen todas las leyes de la física, literal, ¿sí? O sea, no sabemos qué hay ahí en esos agujeros negros, todavía no sabemos. Esa es una de las grandes incógnitas de la física. ¿Qué pasa sobre o qué pasa dentro de? Willman quiere hablar. ¿Qué pasa sobre esas fuerzas que Y están sobre ahí los todavía? agujeros, ir No, a no, los no. agujeros de gusano, solo lo que usted decía. Ok, no, Pero no no, tenemos claro. Tengo entendido que hasta este año, mentiras, hasta el año pasado, se creó en el mundo el telescopio más grande del planeta. Se había demorado un montón de años en formar y está en 5 países distintos. ¿Mm? El último o el último que entró en funcionamiento queda en México y estos 5, la idea es que lleguen a fotografiar al interior de uno de estos agujeros negros o de estos gusanos, pero hasta el momento no te podría dar respuesta específica. Wilman, vamos a darle la palabra a Wilman, que está que se habla. Veo que le gusta la física. Entonces levanta Wilmer, la manito, por Wilman. favor. Hola, profe, Listo, ¿me escuchan? Sí, sí, listo. sí, fuerte y claro. Ok. Bueno, profe, yo había visto precisamente en el canal de Quantum Fracture una teoría sobre que si bueno, de hecho es algo que es verídico, que recuerdo bien porque hablaba sobre las personas que van a otros planetas y es como una especie de fracturación en el espacio-tiempo donde pudiesen pasar, dependiendo de la distancia que se encuentra entre la Tierra y el otro planeta, se acortan los años, o cómo llamarlo, como esa especie de espacio-tiempo y, por ejemplo, digamos aquí en la Tierra pueden pasar 20 años y para la persona que estuvo en ese planeta pudieron pasar 2 días y esa persona podría volver a la Tierra después de esos 20 años, en los años de la Tierra, y se podría ver como pues un avance de 2 días. En cambio, los que están aquí, pues, serían mucho más viejos. O sea, es una curiosidad porque, pues, se quería preguntar, no sé si vos sepas sobre eso. Bueno, pues empezando sí, o sea, lo que tú dices es cierto, se ha comprobado pues esa connotación, pero cuando hablamos del espacio-tiempo estamos hablando de un modelo matemático que combina las dos condiciones, ¿sí? Eh, en esos cambios o en esas dos condiciones, espacio y tiempo, en ese modelo matemático como tal, eh, entraría también la teoría de la relatividad. Entonces, aquí empezamos a hablar de un montón de teorías, ¿sí? Porque se dice que el tiempo es Ok. relativo, porque depende del cuerpo celeste en el que estemos. En la Tierra va a pasar completamente o va a haber unas condiciones específicas que afectan en ese periodo o en ese traspaso de. ¿Sí? El tiempo nosotros lo determinamos es en el momento en que dura la Tierra girando alrededor del Sol. Pero si nos vamos para otro planeta como tal, va a demorar más tiempo. ¿Sí me hago entender? Entonces, al parecer, sí cambian las personas que salen del planeta Tierra. El tiempo es mucho más lento, por ende su cuerpo también entra en las mismas dinámicas, envejecen menos que las personas que se quedan acá, porque también tiene que ver la velocidad, bueno, tienen que ver todas esas magnitudes específicas, ¿ves? Eh, Pero para poder, digamos, aclarar este tipo o para entenderlo muy bien, porque se me están yendo mucho hacia allá, sí, o sea, el tema es chévere, pero nos toca devolvernos a analizar primero qué es las magnitudes y qué viene siendo la energía, ¿sí? ¿Sí me voy a Ok, entender? vale, profe, Si muchas no, nos gracias. queda, mejor dicho, mejor. Bien, Vale. listo. Vale. Bueno, Interestelar es muy buena película para entender eso. Pilas, Sofía, pilas. Y sí, la película, bien, pero uno no puede, ¿cómo decirlo? Tú no puedes dejar que Hollywood o que las películas te voten porque hay muchísimos errores conceptuales. Yo ya me la vi y hay varios errores conceptuales donde no determina. Sí nos hablan algunas cosas, pero siempre tiene que ver la ciencia ficción. Entonces no es tan buena es buena, véanla, pero para entender eso no. Bueno, había otro tipo de material. Si quieren busco y les dejo para el fin de semana para que en estas épocas ahí de que ya no saben qué ver, ya se vieron todas las series de Netflix y demás, entonces les puedo recomendar alguna para que se vean.
¿Listo? Bueno. ¿Claro o no claro? Pues sigamos con la energía. Básicamente la energía, o como ya lo decía el video, eh, en el planeta y fuera de él, es la responsable de todos los cambios que pasan alrededor. ¿Listo? Y tendríamos entonces, aquí nos varían, hablan de unas, estas no son todas las formas que hay. Estaríamos hablando entonces de energía mecánica, de energía calórica, de energía lumínica, de energía química, de energía eléctrica, energía sonora. Pero hay otras más, ¿listo? La mecánica es la que tiene que ver con los cuerpos en movimiento. Entonces aquí entraríamos a hablar tal vez de la del viento, que es conocida como la energía eólica, ¿listo? Pero también podríamos hablar de la energía que se obtiene del agua, como la hidroeléctrica, ¿listo? Bueno, las de, ¿cómo se llama esta? Cuando tú corres y demás, la cinética, bueno, ahí hay un montón de energías que también son importantes conocerlas. La calorífica es la que se presenta en forma de calor y generalmente es la que da un cuerpo, o casi siempre un cuerpo caliente, le va a ceder esa energía al cuerpo más frío. ¿Para qué? Para que tiendan a cero los dos tipos de energía o para que tiendan a igualar esa misma energía. Por eso es que cuando tú vas en un bus sentado y te vas a sentar como tal, perdón, vas de pie, una persona se baja del bus, ¿sí o no? Y tú te vas a sentar, sientes que esa silla está caliente. ¿Es por qué? Porque es más caliente, brilla la energía más frío de la silla. ¿Listo? Vale. Estaría la solar también, como nos dice, ahí entraría, pero pilas porque es que el sol como tal no es que te genere del todo calor. ¿Mm? Y es importante, y gracias Hermógenes por recordar, nosotros no sentimos o no varía la temperatura que nosotros sentimos gracias del todo al sol, sino tenemos que ver más, o la temperatura que sentimos en el planeta Tierra, tiene que ver más con la altitud, con la altura que estamos, a lo alto que estamos del centro de la Tierra. Entonces, generalmente, en los lugares donde hay montañas muy altas, pues es clima muy frío. A medida que vamos bajando, se vuelve mucho más caliente esa temperatura. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Pilas. Pero es que hace más frío en un páramo que en la playa, porque en la playa estamos más cerca al centro de la Tierra. Listo. La luminosa, más bien la energía solar, sí tendría que ver más con la lumínica. Es la que tienen los cuerpos que dan luz. Y esa es la misma que vemos entonces en las noches cuando ustedes voltean a mirar hacia afuera y ustedes ven estrellas, por ejemplo. ¿Listo? Muchas de esas estrellas pueden ser soles de otros lugares. ¿Listo? Sino que están muy, pero muy, muy lejos. Y lo que va llegando es ese reflejo de lo que estuvo. Esa es una de las formas que tienen los científicos que hablan del Big Bang o de la gran explosión. ¿Mm? Es una explosión que se puede ver todavía en el universo como tal. Están esos destellos. ¿Y hace cuánto o qué tan lejos están esas explosiones? Pues hace un montón de años luz. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Los bombillos, por ejemplo, son también los que me brindan esa energía lumínica. Estaría la energía química, que es la que tienen los alimentos o los combustibles. ¿Mm? Acá nos ponen de ejemplo, por ejemplo, el carbón, pero también esa energía es la que nosotros obtenemos cada vez que estamos cenando. Cuando tú ya no sientes mucha energía, necesitas estar comiendo porque tus células lo que hacen es trabajar esa energía, ¿vale? Ahí mandaron un número para que lo agreguen al grupo. Yo no, porque yo no tengo mire, Mariana, ahí te va a hacer el favor. Yo no estoy en el grupo. Listo. La eléctrica, la que usan muchas máquinas para funcionar. La mayoría de los electrodomésticos que tenemos en casa funcionan con esta energía eléctrica, entonces por eso es importante la resistencia eléctrica. Pero las radiaciones, como la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, de toda esa electricidad que tenemos en casa, esa electricidad también nos va a influir como organismos vivientes. ¿Mm?
No sé si yo les había explicado cómo funcionaban, por ejemplo, los hornos microondas y por qué se eleva la temperatura de los alimentos. Entonces, básicamente, vamos a ver si lo hacemos acá. Si acá está un elemento, cualquiera, sus partículas van a estar en reposo. Supongamos que las partículas son estas, están en reposo. Tú lo metes al horno microondas. No, esto no me queda así chévere. Esta pizarra no me gusta. Vamos a hacerlo con otro color. Las que están en verde. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú metes el alimento, este es el alimento y estas son las partículas que están ahí. Digamos que son partículas de agua, principalmente. Y tú metes la comida en el microondas lo que va a hacer, o esas ondas pequeñas, pues, lo que van a hacer es que me van a alterar estas partículas y van a empezar a moverse. Ese movimiento que tienen las partículas dentro del alimento es lo que me va a generar fricción. Y cuando hay fricción, esto me desprende energía como tal. Y esto es lo que me va a elevar que se me suba la temperatura. Así básicamente funcionan los microondas. ¿Qué pasa entonces cuando tú estás durmiendo en tu casa, en tu cama, en tu cuarto, muy cómodamente y tienes todo el tiempo el router del computador, del internet, tienes estos aparatos, los celulares con datos o conectados al wifi, o tienes el router del televisor, o etcétera, etcétera, etcétera? Pues que esas mismas ondas electromagnéticas o eléctricas, ¿m?, van a influir en las partículas de tu cuerpo. Entonces tú te acuestas a dormir y tú realmente no estás descansando lo que debes descansar. Por eso muchos de ustedes se deben estar levantando más cansados de lo que se acostaron. ¿Mm? Básicamente es por eso. ¿Cuál es la forma adecuada de descansar? Tienes que apagar absolutamente todo lo que está en tu cuarto, y de hecho en tu cuarto no deberías tener eh, eh, elementos electromagnéticos. ¿Listo? Qué pena, profe. Señor. No, me corrijo porque pues en realidad lo que hace daño es la luz azul que generan los equipos electrónicos, como las pantallas Ajá. específicamente. Son las que afectan la retina y la vista y generan cansancio. Y el efecto del agua genera, las microondas hacen vibrar por un efecto que se llama dipolo electromagnético, que hace vibrar las moléculas, muy bien, está bien, y generan energía y calor. Y específicamente esas partículas de agua. O sea, por eso los plásticos no se queman, sino lo que se calienta en la comida es el agua, únicamente. Ok, listo, bien, gracias por la... Pero lo que tú dices también de la luz es importante, ¿no? Esa afección de la luz azul es lo que sí te va dañando las retinas como tal, pero de todos modos sí hay unas afecciones por estas ondas que irradian esos elementos electromagnéticos que están en el cuarto, ¿o no? No, profe, qué pena, pero estas ondas atraviesan el cuerpo, pero no está comprobado que esto realmente afecte el cuerpo. No hay estudios en realidad. Qué pena, Ok. profe. Lo digo yo, pues, por lo que yo estudio electrónica, Sí, sí, sí. Sí, entiendo, no, pues, de ondas. apenas, súper bien. Entonces, solo eso, profe. Bien, ¿no? Y entonces ahí cuéntanos en cuanto a la pregunta de Wilman, y esta polémica, yo también tenía la duda, y pues como no conozco a alguien que se dedique al estudio de lo que tú haces, sería interesante saber la opinión sobre estas 5G, estas vainas que están, hay una polémica ahí, ¿no? Que con Sí, la, bastante fuerte, pero en realidad o sea, son más peligrosas las ondas de luz que las ondas 5G. Porque las ok, ondas de luz sí tienen el tamaño de una célula, tienen el tamaño, o sea, ya son ondas que de hecho tienen más energía que las de 5G en cuanto a la amplitud de la onda, en cuanto al movimiento vibratorio de la onda, y no afectan, y el tamaño es muy grande, de hecho, es bastante grande las de las 5G, casi más o menos 1 metro de alto, no afectan como tal. Son como las ondas de radio de los equipos de radio, FM, ok, ok. digamos, como Ok. de ese estilo de ondas de radio.
Espectro Entonces, radioeléctrico se llama ese espectro. ok, Y está el espectro electromagnético, ese se llama el espectro electromagnético, que es el completo, y el espectro radioeléctrico es una parte. Y las 5G se acercan un poquito más a las microondas. Las microondas son un poquito más altas que las 5G. o sea que En no haya, cuanto a frecuencia, no hay una no habría daño, afección. no hay afección. Por lo menos a corto plazo, no, y todavía no hay estudios que verifiquen que a largo plazo haya un daño en el cuerpo o alguna Ok, afección, no. Pero ok. digamos, en cuanto a lo del daño, sí, o sea, exponerse a la luz azul es dañino para la salud. Altera los ciclos circadianos del cuerpo. Ok, ok. Y estas, digamos, estas, ¿cómo se llama? Estas columnas eléctricas, digamos, cuando tú vas, por ejemplo, por la Avenida Rojas, no sé si su merced ha caminado por ahí, cuando uno camina en horas de la noche, se alcanza a sentir la, las ondas, pues, como tal de esa energía. ¿Eso no afecta? ¿Realmente no Pero eso afecta? es electricidad, ¿cómo les digo yo? Es campo eléctrico, pero ya generado o sea, es como una dinámica magnética, más bien. O sea, eso se alcanza a percibir, el cuerpo alcanza a percibir una onda magnética generada por eh, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo se llaman estos? Los famosos, qué pena, pero se me fue La paloma, bueno, la no. paloma con eso, pero yo les puedo complementar eso un poco. Bien, ¿no? Igual igual pues ya se está acabando la clase, pero pues yo creo que es que queda abierto ahí como el debate, me parece bien chévere. Ah, los Eso, los transformadores. transformadores. Eso se alcanzan a Ento- percibirse, pero no, tampoco dañan el cuerpo, no, tranquilos. Entonces yo voy a hacer algo, voy a hacer unas averiguaciones y mañana tal vez miramos, bien chévere, porque también es importante lo que tú y que nos apoyes con todo este tema de, pues ya que es el campo de su merced. Entonces yo creo que quedaría abierto ahí como el debate para mañana en cuanto, y Listo. miramos un caso a ver y lo analizamos, a ver qué. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos acá ya los otros dos y ya entonces sigamos. La onda, ¿por qué la onda cobra más fuerza? ¿Por qué las ondas del sonido cuántos está en un concierto? Bueno, ahí ya tienen, mejor dicho, eso ya son ondas. Esperen porque es que, otra vez, vamos muy acelerados. Entonces, porque esto ya es otro tema. Todo lo que tiene que ver con ondas es otra cosa. ¿Listo? Acá solamente estamos viendo son la energía y estamos viendo las magnitudes. Bueno, acá me dice que la tipo de energía sonora, que es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento. Eso tiene que ver con esas ondas porque hay unas, bueno, cuando lo veamos que hay ¿qué? Unas crestas y hay unos valles en el movimiento de la onda. Que ya tendríamos que ver qué es la longitud de onda, cómo se afecta esa longitud de onda, etcétera, etcétera, para entender. ¿Listo? Pero básicamente así van a ser, esos son solamente los tipos de energía muy superficiales que estamos viendo, porque cada uno de ellos pues tienen varias ramificaciones. Uy, esto quedó supremamente feo. Y también van a haber unas fuentes de energía, ¿listo? Donde existen en una cantidad limitada en la naturaleza y hay otras que existen en una cantidad ilimitada en la naturaleza. Esas son las que conocemos como no renovables y renovables, ¿listo? En las no renovables estarían, por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas y la energía nuclear. ¿No? No son renovables, es decir, que se van a acabar. Es decir, que deberíamos como sociedades utilizar energías que sean renovables, más no las no renovables, porque si dependemos de una energía no renovable, pues en algún momento vamos a entrar en una crisis económica. ¿Ves? Eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con el petróleo y con el carbón. Y las renovables se van a clasificar en energía hidráulica, energía de biomasa, energía geotérmica, energía eólica, energía solar. ¿Listo? Básicamente esas serían entonces esas clasificaciones de energía. Y las magnitudes son supremamente importantes. Entonces, dependiendo la unidad, la magnitud con su unidad y su símbolo específico. La principal de la fuerza serían los newtons, ¿vale? Y su representante siempre va a ser una n mayúscula. Cuando hablamos de superficies o de áreas, estaríamos hablando de metros cuadrados y los metros cuadrados, su símbolo va a ser una m minúscula con un 2.
Velocidad, metro por segundo. Esto sería entonces un tipo de ¿cómo fue que dijimos? Se me fue el nombre. Unidades, no. Magnitud, perdón. De magnitud derivada. Esta de velocidad, ¿no? Volumen, metro cúbico. Trabajo, Julius. Presión, pascales. Potencias, en watts. Frecuencias en hertz. Capacidad eléctrica en faradios. El símbolo es una F. Y la resistencia eléctrica en ohms. ¿Vale? Y acá está el símbolo. Esto es una letra griega también, que va a ser los símbolos importantes para cuando tengamos que resolver ejercicios específicos de física. Listo. Hasta ahí. David, te están preguntando que si mañana hay reunión. No, yo les estaré avisando. ¿Listo, muchachos? Bueno. Todavía no sé. Listo. Está Haciendo seguro. más. Ya fue por hoy. Voy a ponerme a leer a ver qué entonces por mañana. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces. Ya les avisaré si hay reunión, confirmaré con el coordinador y les estaré avisando por el WhatsApp. Y ya les paso la lista, por ahí no la he terminado de completar, entonces ya nos vemos mañana. Chao, profe, y chao, estudiantes. Vale, hasta luego. Chao, chao. Feliz noche.